pretendió ser condenado por delito de lesa humanidad sin duda alguna. Y digo pretendió por lo siguiente. Cuando Chile dicta la sentencia autoritativa, Chile señala no solo los hechos, sino los tipos penales. Ojo que la tipificación del país que entrega no obliga, pero finalmente es una referencia. Cuando el Perú pidió, ojo, cuando el Perú pidió, porque fueron 77 extradiciones y solo se ganaron 7, en primera instancia se perdieron todas y en segunda instancia se ganaron 7, porque canjearon el caso Fujimori con un lugar en el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Luego de entregar a Fujimori, se presenta la presidenta Bachelet y dice, somos un país que defendemos los derechos humanos, por eso hemos entregado al genocida Fujimori, a pesar que no lo habían procesado por genocidio. Pero bueno, lo cierto es que Chile no entregó por delito de lesa humanidad porque no se le pidió por delito de lesa humanidad. Se pidió por asesinato, homicidio calificado y secuestro agravado. En la acusación nunca se acusó delito de lesa humanidad. En el juicio nunca se debatió delitos de lesa humanidad. No se debatió sistemas de incorporación del derecho internacional al derecho nacional. No, nunca. Esa no fue la discusión. La discusión fue si se logró probar o no que Alberto Fujimori ordenó matar a las víctimas de Barrios Altos y La Cantuta. Ese fue el objeto de debate, de prueba y todo lo demás. Cuando llegaron los amicus curiae de las diversas instituciones, ahí sí hablaban de lesa humanidad. Entonces yo me opongo a la incorporación y digo, no pueden incorporarse porque acá no son amigos del tribunal neutrales. Acá son amicus curiae que se establecen que el acusado es culpable de una calificación de lesa humanidad, de una teoría que lo que va a hacer es enriquecer a la acusación y lo que va a crear es desigualdad. Entonces usted no puede admitir prueba que no haya aportado la fiscalía y que genere desigualdad. Y San Martín me saca una resolución bastante astuta, me dice, si fuese prueba tendrías razón, pero esto no es prueba. Y lo que he marcado ahí en rojo hasta ahora, y además no tiene por qué influir en el tribunal. Cuando arranca la sentencia, dicen, estos son los hechos que ha cometido el Grupo Colina. Barrios Altos, Cantuta, y empiezo a descubrir casos que yo no conocía que existían, porque no existían en ese tiempo. Pati Vilca, Hermanos Ventosivo, me tiró como 30 para hacer el contexto. Pero como Prado hace esa parte de la sentencia, la puedes ver, Prado dice, es un contexto que debería ser lesa humanidad. Pero como son hechos anteriores a 1998, ahí no había desaparición forzada, que podía discutir que se incorporó en el 92, porque Fujimori incorpora en el 92 desaparición forzada. Eso era asesinato y era secuestro. Entonces dice, por respeto al principio de legalidad, no podemos tipificarlo como lesa humanidad. Eso está en la parte considerativa. Entonces, en la parte resolutiva, y está la sentencia, dice así, por tales consideraciones, a nombre de la nación, condenamos a Alberto Fujimori como autor de delito de homicidio calificado asesinato del artículo 108 del Código Penal. Punto. Aparte, para efectos del derecho internacional, los hechos se consideran lesa humanidad. Cuando yo interpongo recurso de nulidad, yo digo, han condenado por una calificación distinta, que no fue objeto de acusación, que no fue objeto de juicio, que no fue objeto de defensa, y se incorpora en la sentencia, con hechos, todos los casos del Grupo Colina, que tampoco estuvieron nunca en el juicio. La Corte Suprema me driblea, me dice, es una declaración moral, no es una calificación, no es una tipificación. Años después,
Paradójicamente, cuando el presidente Humala niega el indulto, producto del tema mediático que hablaba, ha sido condenado por lesa humanidad, ha sido condenado, él niega el indulto, invocando, entre otras razones, que había sido condenado por lesa humanidad. Entonces, cuando Paco Castillo, yo ya no estaba de abogado, lleva el habeas corpus donde dice, la condena es nula, porque se le ha condenado por un delito que no fue objeto de acusación, a él le faltó tener el dato de la negatoria del indulto de Humala, porque el Tribunal Constitucional, por mayoría, salvo el voto de Sardón, honesto y valiente como siempre, dice, textual, por eso es que no sé por qué cabe este tema, dice, la declaración tiene efectos éticos, morales, no es una tipificación, no ha sido condenado por lesa humanidad. Y después de esa sentencia, lo entrevistan a San Martín en radioprogramas del Perú y Jaime de Altaus está en el red, su declaración. Y él dice textualmente que nunca se condenó por lesa humanidad. Por eso es que cuando yo discuto con él, critico, le digo, tocayo, tú has puesto 2 candados. Tú no tenías necesidad de pronunciarte para efectos del derecho internacional, porque tú no eres un tribunal internacional. ¿Por qué lo hiciste? Porque tú no quieres que tenga indultos. ¿Y por qué condenaste por secuestro agravado siendo un hombre capaz si gran crueldad es prolongar innecesariamente el trato inhumano a la detenido? Y Gustavo, que es un hombre honesto, discrepamos, pero es un hombre honesto, él dice, nunca me maltrataron. Me reconoció el mayor en el servicio de inteligencia del ejército, yo le había dictado conferencias y me llevó a una habitación de oficiales y me dejaron libre. ¿Y dónde se fue Gustavo Gorriti de su detención? Al Palacio de Gobierno a reclamar en conferencia de prensa su computadora. Y en el caso de Dyer de hablar, hasta la querida le permitieron llegar. Entonces, ¿dónde había el trato cruel? Lee la sentencia, dice, trato cruel porque la privación de la libertad la produjo una dictadura. Yo me reí y decía, ¿qué pasa si Fidel Castro me encierra en el Sheraton con 10 hermosas morenas? Es una dictadura, sin duda, pero ¿será trato cruel e inhumano? Un poco difícil, ¿no? Entonces, no, en concreto, nunca fue condenado por lesa humanidad. Y si te llama por si acaso la atención, el indulto humanitario procede para todo delito, incluso para los delitos internacionales también, a diferencia del indulto ordinario que no procede cuando hay delitos que lo prohíben. Esa es mi respuesta.